Hola, hola, hola de nuevo a todos y todas los que nos escuchan. Qué emoción que estemos nuevamente compartiendo esta aventura de ser mamás. Estoy descubriendo el poder platicar e interactuar con ustedes a través de redes sociales y lo estoy disfrutando mucho. Es una manera de compartir con ustedes un poco más de mi familia y a la vez saber un poco más de ustedes. Así es que por favor escríbanme, comenten, compartan las cosas en los posts que subimos entre semana, ya sea en Facebook o en Instagram. Pueden escribirme, compartir o responder historias o escribirme de forma privada. Y me encantará leer sus comentarios sobre el episodio de esta semana o el que tú estés escuchando. Si no los estás escuchando en orden y acabas de integrarte a nuestra comunidad, bueno, pues puedes comentar en algunos de los cosas que publicamos entre semana. Y espero poder tener mensajes tuyos esta semana y de alguna manera seguir platicando. Pero bueno, el consejo que tengo preparado para ustedes el día de hoy es uno que a primera instancia suena un poco contradictorio, pero que ya que lo platiquemos vas a ver que es muy lógico. Bueno, eso digo yo. Hoy vamos a hablar de ser amorosamente firmes. Y hace varios años escuché una frase que realmente me gustó y me apropié de ella. Decía, sé suave en la forma, pero firme en el fondo. Seguramente ya la has escuchado y si no, piénsala otra vez. Sé suave en la forma, pero firme en el fondo. Es de esas frases que encierran una gran verdad y que es muy fácil de recordar. Hay veces en las que por la urgencia o por la pasión para decir las cosas, nos olvidamos de cuidar la manera, el cómo las decimos. ¿Te suena algo así como, ¿qué te pasa? O, ¿en qué estabas pensando? O, ¿qué tienes en la cabeza? O otras en las que hay palabras que no voy a mencionar en estos micrófonos y muchas peores. Debo que confesar que, bueno, me la paso yo confesándoles cosas a ustedes, pero solía yo utilizar algunas de estas frases. Lucho, créanme, lucho porque no sea así, que cuando había algún accidente o alguna situación en mis hijos, estas frases venían a mi mente, pero entendí que cometía un error y he estado tratando de cambiarlo. Por otra parte, cuando es necesario regañarlos por algo, que sí es algo necesario de hacer, aun cuando no es algo de improviso, sino que lo estamos planeando, a veces nos enfocamos, o al menos hablo por mí, más en que ellos reciban el mensaje que en verificar si están listos para recibir el mensaje. Y es algo así como las cuestiones de la siembra. Si la tierra no está lista, de nada sirve que esparzamos una semilla. Simplemente no va a germinar. Yo he tenido que aprender a controlar mis reacciones, mis impulsos, mis pensamientos. Es un poco como lo que mi marido lo explica como las katas en el karate. Yo no sé mucho de karate, pero entiendo que los alumnos que estudian karate aprenden esto que se llaman katas, que son movimientos específicos de respuesta a un ataque específico. De tal manera que si ven que el puño de su contrincante viene por la izquierda, pues hacen un movimiento específico para desviarlo. Y si el puño viene por la derecha, pues hacen otro tipo de movimiento o patada o etcétera, ¿verdad? Esas son las katas. Y en los entrenamientos en casa, ellos aprenden esos movimientos de tal forma que van programando su mente y su mente va asimilando qué es lo que tienen que hacer debido o enfrente de cada circunstancia. Si tú le preguntas a un karateca, ¿qué vas a hacer en el momento que te den un golpe? Probablemente te va a decir que no sabe. Si tú lo ves cómo reacciona, ellos ya casi ni se dan cuenta. Simplemente, como a mí me dijeron alguna vez, lo decido en el momento en el que lo practico, cuando no hay una situación real. Y ese es el punto.
ellos están constantemente practicando para que cuando tengan que enfrentar la realidad, ya sea una reacción normal y no algo que tengan que pensar, sino que ya sea algo que les salga automático. Y así debe de ser en nuestra vida como padres. Las decisiones de cómo vamos a reaccionar o cómo vamos a manejar las situaciones se tienen que tomar antes, con una perspectiva correcta y definitivamente con una cabeza fría. Una vez más, te lo voy a platicar con una experiencia personal que seguramente tú también vas a identificarte. Hay una etapa en la vida de nuestros hijos cuando es muy común que derramen la leche, el agua, el jugo o lo que tengan en sus vasos. Y en mi casa, esa no fue la excepción. Una de mis hijas fue más tendiente a esto que los demás hijos. Y a mí eso en particular me resultaba muy frustrante, porque mi reacción inmediata era reclamar y regañar. Hasta que una vez viví esa misma situación como espectadora, desde afuera. Estaba yo en casa de una amiga y la hija de una amiga de esta en la que yo estaba a su casa tiró la leche en la mesa. Y la leche fue a dar hasta el piso antes de que pudiéramos detenerla o poner algo para contener el desperdicio o el derramamiento del líquido, ¿verdad? La reacción de mi amiga fue exactamente igual a la que yo tuve tantas veces. Y no me pareció exagerada cuando yo estoy viendo a mi amiga. Pero como en ese momento yo no tenía la pasión de ser la directamente involucrada, ¿verdad? O sea, ser la mamá de la niña que tiró la leche, sino que yo era una visitante y por lo tanto me tenía que mantener al margen, pude observar el efecto que la reacción de mi amiga causó en la hija de ella. El rostro de la niña se transformó de una sonrisa a una pesadumbre inmediata. Se hizo a un lado, mucho más de lo que la mamá ya la estaba empujando, y observó a su mamá reparar todo el desastre que ella había causado, mientras trataba con todas sus fuerzas de contener el llanto. En ese momento, yo comprendí que el desastre de la mesa no era nada comparado con el desastre que estaba dándose en el corazón de esa niña. Y a partir de esa ocasión, decidí no reaccionar nunca más como yo lo hacía antes. Y practiqué mentalmente una y otra vez lo que debería de hacer en esa situación. Puedo decirte que no pasó mucho tiempo antes de que yo tuviera que poner en práctica mi decisión. Y con alegría te digo que lo logré y pude ver el impacto en la vida de mi hija al ver ella el cambio en mi reacción. Poner atención en que ella estuviera bien antes de poner atención en el tiradero. Controlar la intensidad y el tono de mis palabras causaron un efecto tan positivo en mi hija, y tengo que decirlo, en mí también. Yo estaba sorprendida de mí misma. No creí que realmente fuera a poder hacerlo y que me fuera a salir bien. Y no creí que pudiera estar consciente de cómo mi cambio impactó a mi hija. El final de la historia fue el mismo. Recogimos la leche, tiramos lo que se tuviera que tirar, limpiamos lo que tenía que limpiarse. Pero yo terminé ese incidente mucho más calmada y lista para seguir adelante con lo que seguía, en lugar de echar a perder el resto de la tarde o de la noche. Por su parte, mi hija eventualmente aprendió a tener más cuidado y hoy en día no tira la leche. Y si le llega a ocurrir, no necesito ni siquiera reaccionar. Literalmente, si le pasa, no me muevo. Ella sabe cómo hacerlo, ella sabe cómo resolverlo. Va, trae el trapo o el trapeador, limpia. La diferencia
es que ahora sabe que para su mamá las personas son más importantes que las cosas. Y algo todavía más valioso, literalmente hoy me sucedió. Y es donde puedo ver el impacto de esas decisiones que tomé hace más de 15 años. Hoy, su hermano le hizo una broma en donde le decía que se sentía muy mal y que entonces se había ido a acostar al cuarto de ella y que como se sentía muy mal del estómago, no había alcanzado a llegar al baño y entonces había depuesto su estómago. Es la forma muy política de decir que había vomitado y que lo había hecho en su cama. Imagínate, mi hija inmediatamente se pone a imaginar la escena de su cuarto, su edredón lleno de aquello que su hermano echó fuera y le pregunta a mi hijo, ¿estás hablando en serio? Pero se lo pregunta así como te lo estoy diciendo. Y mi hijo, sí, perdóname, es que ya no aguanté y no sé qué. Y ella, ¿estás hablando en serio? Y entonces mi hijo le sigue. Y después de que él le siguió el juego, ella contuvo su reacción de preocuparse más por las cosas que por las personas. Y sorprendió tanto a su hermano al preocuparse por él, que él estuviera bien, cómo se sentía el estómago y si le preparaba algo, que él ya no pudo decirle, ya no hallaba ni cómo decirle que era una broma, porque en realidad el sorprendido fue él. Y en lugar de él lo que estaba buscando es que ella gritara y que saliera corriendo y que lo acusara y que se armara todo un show para luego reírse de ella, porque obviamente era una broma. Pero la manera en la que ella reaccionó le echó a perder la broma y estoy segura que le dejó un mensaje muy claro, grabado. Así es que bien hecho, muñeca. Lo hiciste bien. Y eso me hace pensar que cuando tus hijos tiren la leche, vas a saber cómo reaccionar sin lastimarlos. Pero bueno, ser amorosamente firme quiere decir que en efecto yo tengo que enseñar, tengo que corregir, tengo que señalar o lo que sea necesario para educar a mis hijos. Pero puedo hacerlo con amor, cuidando sus sentimientos. Ahora, quiero advertirte, no podemos tener a nuestros hijos entre algodones, no podemos convertirnos en esclavos del no se vaya a sentir, no se vaya a traumar, tengo que ser un papá bueno, no, es que ahora la moda es no tocarlos y no decirles y no negarles y todo positivo y demás. No somos, más bien dicho, somos sus padres. Y si nosotros no lo hacemos, la vida lo va a hacer. Y no lo va a hacer de la manera más cuidadosa y dulce. Por lo mismo, nosotros tenemos que ser firmes, que ser claros, estrictos. Pero eso no está peleado con que seamos amorosos y cuidadosos. También tenemos las ocasiones en las que no son simples accidentes o situaciones de improviso que suceden, sino que, como decía hace unos momentos, son cosas que debemos de enseñar intencionalmente a nuestros hijos. Y en esos casos, corremos el riesgo de irnos a uno de dos extremos. O cuidamos tanto el ser tiernos y suaves con las palabras que perdemos el enfoque del mensaje, o nos enfocamos tanto en el mensaje y somos tan intensos que descuidamos a los receptores y la manera en la que lo perciben. Por eso lo ideal es buscar un balance entre estas dos opciones y pedirle a Dios sabiduría para saber cuándo es más importante el fondo y cuándo ser más sensibles en la forma. El concepto de autoridad es algo que desde pequeños ellos deben de tener muy claro. Y ellos deben saber que tú eres la autoridad y que es tu responsabilidad tomar las decisiones finales y que estas decisiones son definitivas. En el episodio 2 hablamos de que nuestro trabajo como padres es transferirles poco a poco la responsabilidad de las vidas de nuestros hijos a ellos. Y es correcto que ellos sepan que estamos en ese proceso. Pero la decisión de ese proceso y de los tiempos de esa transferencia es responsabilidad totalmente de la autoridad, o sea, tuya.
Es bueno que tus hijos sepan también que las bases que tomarás para decidirlo serán en función de la obediencia, del dominio propio y de la madurez que ellos vayan mostrando, por lo que sus reacciones ante tus decisiones son algo muy valioso a tomar en cuenta. Mis hijos me alucinaban con este ejemplo que les voy a platicar, pero como quiera se los voy a platicar, porque es un ejemplo muy claro e indiscutible. Cuando ellos quieren obtener algo y consideramos que no es el momento correcto, ellos repelan y dicen, es que nunca me vas a dejar, nunca me vas a dar, y esas frases melodramáticas. Entonces yo les decía que eso no era cierto. Y para este momento, pues seguramente, digo, ya tenían 5, 6 o más años. Y que iba a pasar eventualmente, mijito, eventualmente vas a crecer y sí vas a poder hacer esto o lo otro, o vas a poder tener esto, o vas a poder experimentar esta otra situación, ¿verdad? Pero poco a poco, cuando vas creciendo, vas a ir asumiendo más responsabilidades de las que te imaginas. Y entonces les daba este ejemplo, que es el que les digo que los alucinaban. Y les decía yo, a ver, dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que te dije, no te vayas a hacer pipí en los calzones? Obviamente ellos me ponían una cara de fastidio y de, ay mamá, claro que hace mucho que no me lo dices porque ya estoy grande. Y entonces yo les decía, bueno, así como antes te hacías pipí en el pañal y llegó el momento en el que yo vi que estabas listo para asumir la responsabilidad de controlar tus esfínteres. Bueno, no les decía yo esas palabras exactamente, ¿verdad? Les decía, cuando tú ya podías hacer pipí como los grandes en el baño y lo hiciste bien, y entonces dejé de ponerte pañal y te puse un calzón de niños grandes, y luego llegó un momento en el que yo ya nunca más te tuve que decir no te vayas a hacer pipí, porque tú ya lo tenías controlado y ya lo podías manejar sin problema. Así va a suceder esto que ahorita me estás pidiendo y que todavía no llega el momento. Pero cuando yo vea que tú estás listo, créeme, o lista, te lo voy a dar. Pero ahora no. Sé que lo deseas mucho, sé que te esfuerzas, pero confía. Cuando sea el momento correcto, te lo voy a conceder. Y, como puedes ver, la decisión sigue siendo la misma. Es decir, me mantuve firme. Aquello que tú me estás pidiendo, no es el momento. Pero fui empática, fui considerada, fui abierta. Les demostré que sí había una razón y que sí es posible que en algún momento dado esto suceda. Les doy esperanza para el futuro y les demuestro que ya ha sucedido en otras ocasiones. Tu autoridad queda afianzada porque ellos entienden que sigue siendo tu decisión, que tú eres el que decide. Pero cuando tú te tomas el tiempo de dar este proceso, ellos pueden entender mejor y sobre todo confiar en que no es un autoritarismo, sino que es una autoridad consciente ejercida para beneficio de ellos. Ahora, cabe aclarar que siempre va a haber hijos que les guste seguir insistiendo, ya sea por voluntariosos o porque quieren ver si te convencen por cansancio o porque desean aquello demasiado y no se pueden esperar más tiempo. Y en este caso, tú vas a tener que subir la intensidad de ser firme y convertirlo en algo definitivo. Y decir cosas como, en este asunto ya se discutió lo suficiente y ahí va a quedar, se va a cerrar. No tengas temor de ser tajante. Si tú ya invertiste en ser cuidadosa en la forma desde el principio, entonces tú ya preparaste el terreno. Simplemente algunos hijos necesitan mensajes más claros y definitivos porque mientras vean una rendijita, una ventanita de negociación abierta, van a discutir el tema y van a seguir intentándolo. Es bueno que aprendas a reconocer esas cualidades de carácter en tus hijos y valorarlas, porque esas pueden ser señales de un futuro, no sé, un vendedor exitoso, porque insiste, encuentra las formas y ve muchas diferentes alternativas de presentar la misma opción, o de un investigador
que no se rinde fácilmente porque tiene el objetivo de encontrar la cura de esto o encontrar la fórmula de esto otro. Son buenas cualidades y tenemos que estimularlas, pero tenemos que enseñarles que hay un tiempo en el que la autoridad dice no y es no. Además, otra vez, lo hemos dicho varias veces, si ellos no aprenden en casa a someterse a la autoridad, los estás mal preparando para su vida académica, su vida laboral. Y obviamente el hecho de que no saben respetar la autoridad no, va a evitar que ellos puedan convertirse en una buena autoridad. Dicen que para mandar hay que saber primero ser obedientes, ¿verdad? Por lo que esto también es nutrir y proteger su corazón de que alguien más lo rompa cuando tenga que imponerles algo que no aprendieron en casa. Cuando hay un tema delicado e importante del cual debemos hablar con nuestros hijos, también debemos de prepararlos a ellos, a nosotros, al ambiente y el momento adecuado. Y eso es parte de ser amorosamente firme. Considero la circunstancia de mi hijo y tengo que decirle esto claramente no, pero voy a tratar de cuidar la forma, el momento de decírselo, porque eso va a ayudar a que lo acepte de una mejor manera. Por ejemplo, los temas de horarios, de permisos, de amigos, de límites, la conciliación de pleitos, las decisiones que los afectan a ellos de forma directa o indirecta. Todos esos son momentos en los que debemos de ser firmes en cuanto al contenido del asunto, por lo que entonces la manera en la que se los hagamos entender es en donde debemos de ser suaves. Por ejemplo, te doy algunos tips de cómo manejar este tipo de situaciones en donde tienes que ser firme y entonces tienes que cuidar el ser suave en la forma. Utiliza un tono de voz media, ¿sí? Algo como lo que tú y yo estamos platicando. O sea, yo no te estoy gritando, no te estoy agrediendo, estoy usando un tono de voz media, un tono de conversación. Número 2, escucha sus argumentos y hazles entender que los comprendes y que si no puedes cambiar tu decisión o posición es porque tú tienes una perspectiva mayor o más amplia que ellos y porque siempre estás buscando lo mejor para todos. Número 3, muestra simpatía por sus sentimientos de frustración o enojo al no estar de acuerdo contigo. Yo a veces les digo cosas como, ya sé, yo también a veces me caigo bien gorda, mijita, pero soy tu mamá y ese es mi trabajo. Ahorita me tengo que aguantar caerte gorda porque no voy a poder hacer eso que tú quieres. No es el tiempo, no es la forma, no es el momento. Entonces yo muestro empatía y le digo, sí, puedo entender totalmente lo que sientes, pero la decisión sigue siendo la misma. Número 4, dales un tiempo adecuado para procesarlo. Responde sus preguntas de una forma empática. Y cuando ya finalmente, porque hay unos que no le paran y siguen, cuando sea el momento de terminar la conversación, deja claramente definida esa situación y díselos sin pasión, ¿sí? Incluso, puedes usar frases así como, ¿sabes una cosa? Con esto te voy a responder esta pregunta y con eso vamos a dejar el tema cerrado. Ya no vamos a seguir porque esto no tiene un final. O incluso, si es factible, si es posible, puedes poner una fecha en la que esto se pueda retomar. ¿Qué te parece si cuando cumplas tantos años? ¿Qué te parece si cuando se dé esta circunstancia volvemos a hablar del asunto? ¿Verdad? Y bueno, como siempre, el mejor ejemplo lo tenemos con el mismo Dios, que tanto con su pueblo, Israel, como con nosotros, es suave en la forma, pero firme en el fondo. Todo el Antiguo Testamento es una muestra de cómo el Señor quiso atraer con lazos de amor a su pueblo, pero no se dejaba y el Señor tenía que ser firme y dejar que recibieran las consecuencias o poner límites a sus desvíos. Pero como dice en el libro de Jeremías,
un pasaje tan inspirador y tan hermoso. Dice, con amor eterno los amó. Y por eso fue misericordioso. Dice el pasaje, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y nunca Dios dejó de darles oportunidades de recapacitar. No dobló las manos, no cambió sus estándares, no cambió sus planes, no transigió, pero constantemente les dio oportunidades y aprovechó la forma de mostrarles que los amaba y que estaba listo y dispuesto para que ellos regresaran. Específicamente, en Isaías, en el capítulo 1, del 15 al 20, tenemos un ejemplo muy claro de ser amorosamente firme. Dios le hace ver a su pueblo lo mal que ha estado actuando, como una y otra vez ha ido en contra de sus mandamientos. Y luego quiere hacer como que no pasa nada, ¿verdad? El pueblo hace así como que, ay, ¿a poco fue tan grave? Ay, ¿a poco? No, hombre, no pasa nada. Pero después de que Dios llama su atención a cómo se están portando, los invita a dejar eso y a limpiarse y a ya no hacerlo más. Los invita a resarcir el daño a su prójimo y luego les dice este pasaje tan hermoso que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y esta última frase a mí me suena algo así como, más claro, mijito, ni el agua. Yo quiero que les vaya bien, pero las acciones tienen consecuencias y tienes que recibirlas. Si quieres oír y obedecer, te va a ir bien, y si no, ni cómo te ayudo. Igualmente, en el Nuevo Testamento es lo mismo. Vemos cómo el Señor nos habla con amor, nos ofrece lo mejor, pero siempre será firme respecto a quién, cuándo, cómo. Y va a dejar que suframos las consecuencias de nuestro pecado y de nuestras decisiones. ¿Cómo ves? ¿Te suena como algo que tú puedes hacer? ¿Ser amorosamente firme? ¿Ya lo estás practicando? Me encanta, qué bueno. Pero a lo mejor ni siquiera lo habías considerado y no te habías dado cuenta que ser amorosamente firme nutre más el corazón de tus hijos que ser pasalón, que ser inconsistente, que de repente sí y de repente no. Porque, bueno, obviamente si nos ponemos a hablar de la inconsistencia, podríamos echarnos otro capítulo de cómo la inconsistencia lastima y daña tanto a nuestros hijos. Pero bueno, ¿te suena como algo que tú puedes hacer? ¿Ser amorosamente firme? Platícamelo, escríbeme por redes, búscame y muéstrame o dime cómo es que vas a hacerle esta semana para ser firme en el fondo, pero suave en la forma. Y platícame, vamos a platicar entre unas y otras y a lo mejor agarramos muy buenas ideas unas de otras. Antes de terminar el capítulo de hoy, quiero animarte a que comiences a aplicar este concepto lo antes posible. En un par de episodios más vamos a hablar sobre establecer límites y obviamente saber hacerlo amorosamente firme puede hacer una gran diferencia. Por experiencia te digo que es mucho más difícil al principio, pero después se va haciendo cada vez más sencillo, porque ya dejas bien establecidas las bases de amor en las que estás construyendo esos límites. Y cada vez es más fácil para los hijos el ver que aún los no y los límites son muestras de amor para ellos. Por lo pronto, el próximo episodio, esto de los límites nos faltan un par de episodios, pero el próximo episodio vamos a estar hablando de un concepto que yo aprendí de los libros del Dr. Gary Smalley y que personalmente lo adopté casi inmediatamente y sigue siendo una gran forma de enseñarle a mis hijos mientras nutro su corazón. Y se trata
de las cápsulas de enseñanza. Así que no te pierdas el próximo episodio y seguimos en contacto mientras que te animo a que sigas nutriendo el corazón de tus hijos.